Dios está haciendo que esta temporada sea la más extraordinaria. Y estamos en esta casa, en esta mañana, sabiendo de que hay algo especial que el Señor va a soltar sobre cada uno de nosotros. Yo quiero pedir ahora específicamente que Priscila esté aquí adelante, que me ayude por favor con el micrófono y con la Biblia, porque vamos a tener un tiempo bien especial con la palabra. Y me gustaría que ella pudiera estar aquí para leer los textos bíblicos, ya que a través de esta palabra que quiero soltarles, que quiero ministrarles, hay algo bien especial de parte del corazón de Dios. Hay un interés, hay un propósito que Dios quiere para con cada uno de nosotros, y fundamentalmente la clave para que nosotros podamos tener victoria en todo lo que vamos haciendo es poder escuchar la voz de Dios e interpretar lo que dice el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre está hablando a nuestra vida, y nosotros tenemos que entender el lenguaje de lo que Dios quiere decir, de lo que Dios quiere hablar, de lo que Dios quiere ministrar. Siempre decimos, Dios me habló, pero muchas veces no llegamos a comprender el lenguaje de lo que Dios quiere decir. Acompáñenos, por favor, en la palabra del Señor, en Primera de Samuel, el capítulo 3, el verso 1 de la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Quiero que compartamos esta palabra, porque el Señor ministró a mi corazón de que hay muchos hombres y mujeres en la fe, pero que no han entendido o no han comprendido cuál es la voz de Dios. Y muchas veces hay gente que no sabe quién fue quien le habló, y permanentemente las dudas, las incertidumbres están avanzando en los creyentes de esta temporada, por un montón de cosas que suceden, que no voy a detenerme en eso en esta mañana, pero sí puedo decirles algo, que si algo el Señor desea a través de toda su palabra, a través del ejemplo bíblico que tenemos en su palabra, es que nosotros podamos comprender que todo lo que Él nos dice es lo que sale desde su corazón y quiere ministrarnos. Porque cuando Josué recibió el mensaje del Señor, el Señor le dijo: Josué, todos los días medita en esta palabra, porque ella te va a ayudar, te va a guiar. Y hay algo que debemos comprender. A veces pensamos que solo los pastores, solo los líderes, las personas que soltamos una palabra, hay creyentes que piensan que nosotros solamente queremos que leas Biblia. La idea no es que leas Biblia, la idea es que tengas conexión con el corazón de Dios. Y eso te llevará a nutrirte de la palabra, que es la conexión directa con el mismo corazón de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 21. Y preste mucha atención a lo que está diciendo esta palabra en el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante de la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel:
ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, conocer cuando Dios nos habla. Lo segundo es conocer su lenguaje. Y lo tercero, interpretar el mensaje. Dios tiene diferentes formas de comunicarse. No siempre va a hablarnos con una voz audible, pero Él tiene una forma pero muy especial. Y cuando uno tiene una conexión con el corazón de Dios, no tiene dudas de que es Él cuando nos habla. Hay personas que, por ejemplo, interpretan que el Señor les dijo que haga o que no haga, o que cometa algún acto. Hemos tenido muchos locos a lo largo de la historia. Digo locos porque han ejercido locuras o han hecho locuras, a cosas realmente incoherentes que han llevado a miles de personas inclusive al desastre de sus propias vidas. Y eso se trata porque han hecho locuras. Y si alguno le pregunta a alguno de ellos ¿por qué lo hiciste?, alguno dice, es que Dios me dijo. Dios me dijo que juntara gente, le hiciera la comida, le pusiera veneno para que todos se murieran, porque tenemos que salvarnos del planeta. Algunos pueden recordar, los que son un poquito más, modelos más antiguos, se van a acordar de lo que voy a decir ahora. Allá por la década del 70, en Guyana, una de las islas en Guyana, cuando un supuesto pastor llevó a toda su congregación y envenenó a toda la congregación. Miles de personas murieron en una noche porque él decía que tenía que salvarlos del planeta. En la década del 80, ¿tú te acuerdas de eso? Década del 80 o 90 tuvimos a David Koresh en la masacre de Waco. ¿Cuántos locos hemos tenido durante el siglo XX? De esos son los más recientes, los más conocidos. O los que dijeron que el Señor venía en el 2011 o en el 2008 y que había que prepararse. ¿Cuántos hombres y mujeres, porque dice que Dios le habló, hoy están preparando búnker en distintas partes del planeta? Están construyendo habitaciones debajo de la tierra para salvarse de la exterminación del planeta. A todos Dios le habló. Pero nosotros que estamos en esta casa y los que nos están viendo a través de internet, este pasaje nos va a mostrar algo bien interesante para nosotros en este tiempo, para no cometer errores y saber realmente que es Dios el que nos está hablando. Y hay que tener plena seguridad de que es Dios, porque este es un tiempo donde se levantarán tantos falsos profetas. Samuel se volvió un profeta. Fue un hombre que servía a Elí, al sacerdote Elí.
pero un día fue llamado para subir a otra dimensión totalmente diferente, para ser uno de los profetas, digo yo, uno de los profetas más amados de Israel, pero el más amado de todos los tiempos por Dios. Samuel fue concebido por amor a lo que vendría en su generación. Samuel es hijo de Ana, aquella mujer que no podía tener hijos, y afligida por Penina se metió en el templo y comenzó a decirle: Señor, yo quiero hacer un acuerdo contigo, si me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar solo para ti. Una mujer sembró un muchacho llamado Samuel para la obra, y aquella que era estéril, después de esa semilla que sembró para el reino de Dios, para la obra de Dios, Ana tuvo 5 hijos más. Dios levanta a Samuel para que cada palabra que Samuel diga, el pueblo pueda interpretar que realmente es Dios el que está hablando. No hay otra palabra más segura que la que tienes entre las manos. La palabra profética más segura está entre tus manos. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Si dice que hay que encontrar, es que primero hay que hacer una búsqueda para poder llegar a ese encuentro. Pero hoy muchos creyentes, a causa de este siglo XX tan acelerado, toco un botón, mandé una foto, toco un botón, mandé un video, toco un botón y se calentaron las papas, toco otro botón y ya tengo el sancocho listo. Una sociedad acelerada, una sociedad rápida, y así hay creyentes que quieren todo lo rápido, la pastillita de la solución milagrosa para mi problema. Pero nada de intervenir en una búsqueda para ligar mi corazón con el de Dios, para no ser confundido. Dios, a pesar de la modernidad del mundo, y aunque hay muchos hombres y mujeres que tratan de traer modernidad a la iglesia en cuanto a las comunicaciones con el Señor, o la forma, hermano, no, esa forma es muy vieja, eso es muy religioso, es muy antiguo, ya no hay que orar, ya no hay que ayunar, ya no hay que dar ofrenda, ya no hay que dar diezmo, no hay que hacer nada, hay que esperar, vamos, ya somos salvos. Ya no viene el Señor, ya vino el Señor en la década del 70, ya pasó la gran tribulación, no va a pasar nada, está todo bien. Un evangelio de facilidades. Entonces los creyentes dicen: ese es el evangelio que me gusta, para esa iglesia que voy. No me gusta Jesús la puerta abierta, te meten mucha presión, que tengo que generar mi propósito, que tengo que alcanzar, que tengo que estar en la reunión de mujer, que tengo que estar en la reunión de la mañana, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, bla, 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 bla. No, me voy por la fácil. Dios sigue trabajando a la antigua. A la antigua para nosotros, pero es de siempre, la de Él. Es la forma de Él. Y nuestra vida depende de entender qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él desea. En esta casa hay mucha gente que quiere saber qué es lo que quiere el pastor, qué es lo que desea el pastor, qué es lo que desea el Señor. Pero hay muchos en esta casa que todavía no se han sentado a preguntarle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Muchos están tratando de agradar a otros, y Dios dice: no es a los demás a quien tienes que presentarte como un obrero aprobado, es a mí. Porque no te llamó hombre, no te llamó mujer. Tú no tienes un llamado hecho por alguna asociación o un concilio o una iglesia. No eres parte de un sorteo y licitación. Dios te llamó desde el vientre de tu madre. Eres un pensamiento hecho realidad aquí en la tierra. Y parece que todavía hay algunos que no han dimensionado esto. Yo cada vez que pienso, cada vez que hablo, y de verdad, mientras estaba en San Francisco de Macorís predicando, en el viaje de ida y de vuelta, el Señor me removía las entrañas y me decía: es que para este tiempo yo te llamé para que hables de esto.
Si usted escucha todos los mensajes que nosotros predicamos en esta casa, hablan de tu propósito, hablan del diseño, hablan de lo que Dios tiene para tu vida, pero todavía alguien no ha despertado. El Señor me decía, alguien no ha despertado a lo que se le está anunciando. ¿Por qué? Porque no han entendido mi voz. Dígale al de al lado, no es que Dios no hable. Hace algunos años, estando Iván en un conflicto espiritual con Dios, conocido ese conflicto porque todos hemos pasado por ese momento, me decía, Dios no me habla a mí, Dios no me quiere. Yo buscaba formas para que él entendiera que sí, Dios lo amaba, que realmente Dios tenía un plan, un propósito, que es un hijo profético, que nació con diseños, con planes, que es proyectado para cosas extraordinarias. Porque yo le voy a decir algo, a los primeros que yo le digo, lo que le digo a ustedes son a mis hijos biológicos. Y mientras estaba en uno de esos días, en una de las crisis que él tenía, yo estaba tratando de convencerlo y el Señor me dijo, no es que no le hablo, es que no me entiende. No es que Dios no te hable, es que tú no lo estás entendiendo. Porque tiene un lenguaje Dios que no es como razona nuestra cabecita loca, que si te la agarra un psiquiatra o un psicólogo siempre va a encontrar que tienes un tornillo flojo. Por eso en las compañías, en las empresas ahora te hacen el test psicológico, ¿verdad, doctora? Y nunca encuentran a alguien completo. Siempre hay un tornillo que está flojo. Por eso tu cerebro y mi cerebro, que es de interpretar un lenguaje, hay distintos lenguajes y en un momento te voy a hablar de alguno de ellos. Pero hoy más que nunca la gente debe aprender a conducirse, los que creen en el Señor, según lo que Él está diciendo. Porque podemos hoy hablar de un texto, desglosar un texto, hablar de ese texto. Pero como siempre digo, he aprendido con los años un poquito nada más a entender a Dios y conocer su corazón. Y lo poquito que he entendido, en eso poquito que he entendido, me enfoco y trabajo con aquello que entendí. Porque si hay algo que el Señor quiere, es que nosotros entendamos aquello que Él quiere que tú y yo entendamos. Mire, hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que son más sabios que yo, y lo reconozco. Yo no me considero sabio, yo no me considero alguien que sabe mucho. Algo sé, pero no tanto. Pero lo que he aprendido, lo poquito que he aprendido, le pongo ganas, porque lo poco que he aprendido lo llevo a la práctica. Y ese es uno de los principios más gloriosos, porque el Señor dijo, no solo escuches, sino practica lo que estás escuchando. Si no practicas lo que escuchas, terminarás siendo solamente un oidor olvidadizo. Así que dígale al de al lado, esta es una mañana especial para ti, para que puedas hacer que la palabra sea tu mensaje de hoy. Hay personas que se han acostumbrado a un estilo de vida común, rutinaria, como que están tan automatizados que hasta dicen, pastor, yo lo entiendo. Aunque usted no lo crea, pastor, yo lo entiendo. Y yo digo, pero ¿realmente me está entendiendo? Claro, pastor, yo lo entiendo. Pero también le dicen a Dios, Señor, yo te entiendo. Y Dios dice, si me entendieras, harías lo que te estoy diciendo. En otras palabras, nos autoconvencemos de que sí entendimos, pero no lo ponemos en marcha. Entonces hay personas que dicen haber entendido, pero siguen con sus mismas historias, con sus mismas rayaduras, con sus mismos problemas, con sus mismas dificultades, en su mismo can, dando vuelta en un desierto que nunca terminan
por permitirse ellos mismos entrar al propósito que Dios tiene para su vida. Es realmente interesante esto, porque si nosotros logramos entender la voz de Dios como la entendió Saulo de Tarso, que cuando cae en el caballo, lo primero que dice, porque el Señor le habló, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque la persona que oye la voz de Dios nunca más vuelve a ser la misma persona. Yo te aseguro que cuando escuches lo que Dios quiere decirte a tu corazón y lo pongas en práctica porque realmente lo oíste, nunca más serás la misma mujer, nunca más serás el mismo hombre, nunca más serás el mismo joven si realmente oíste la voz de Dios. Por eso a veces digo, ¿realmente escuchaste la voz de Dios? Porque si seguimos con las mismas historias, quiere decir que hay algo que no escuchamos y por ende tampoco cambiamos. Sonríale al de al lado y no le diga nada. Samuel estaba en el templo, estaba cerca del arca durmiendo. Qué interesante que hay muchos creyentes dentro de la iglesia como yo, que me crié en la iglesia. El hecho que usted sea auto y que usted viva en un garage no lo hace auto, no lo hace un carro. Hay personas que piensan que porque están en la iglesia son creyentes, son cristianos. ¿Aló? La vida del cristianismo es un estilo de vida. Son los hijos de Dios manifestándose permanentemente. Y así hay muchos de nosotros que estuvimos por mucho tiempo desconectados y sumergidos en un mundo de irrealidades. Dice que él dormía en el templo. Dormir es desconectarse de la realidad, ¿sí? Cuando usted duerme, usted está desconectado. Haga que lo filmen cuando usted esté durmiendo. Pídale a alguien cuando esté durmiendo: fílmame. No, hay gente que hace cosas raras cuando está durmiendo, bien extraña. No sé, parece que estaban comiendo espaguetis. Pero así como Samuel dice que dormía en el templo, pero nunca había escuchado la voz de Dios. O sea, en otras palabras, el hecho que estés en esta casa o estés en el reino de los cielos, que eso también dice que hay muchas personas que están desconectadas de una realidad que no es la que están viviendo. Y hay que conectarse a las realidades de Dios. Dígale al de al lado: hay que conectarse a las realidades de Dios. Yo vivía de esa misma manera, por eso puedo hablarte con seguridad que en toda congregación siempre hay un Samuel llamado por Dios para ser profeta, llamado para ejercer el llamado de Dios glorioso, extraordinario, pero que está durmiendo. Dígale al de al lado: creo que hoy te vas a despertar de una vez por todas. Dígale. No. Háblele proféticamente con la unción que Dios le ha dado. Hay muchos que pasan en la iglesia sirviendo. Samuel servía en el templo, no solo dormía, servía. Hay muchos que sirven en el templo, pero la idea de Dios no es que sirvas en el templo. Tenemos músicos que tocan en el templo, tenemos adoradores que adoran en el templo, tenemos gente que limpia la iglesia, tenemos gente que sirve en distintas áreas de la iglesia. Pero para Dios no es tan importante eso. Para Él, servicio es conectar nuestro oído al corazón de Él y hacer lo que Él dice que hay que hacer. Ahí estoy sirviendo al Señor.
Cuando escuché realmente cuál es el plan que Dios tiene para con mi vida. El saber que yo no ocupo un lugar más dentro de la casa, sino que el lugar que ocupo es el lugar que Dios dijo que debo estar para poder desarrollarme. Y muchas veces Dios tiene distintas formas de hablar. A veces no va a bajar un ángel del cielo, ni los 24 ancianos, ni los serafines, ni los querubines. Pero Dios tiene al ángel de la iglesia, que es tu pastor, que es el que sabe, que está viendo que como tú eres hijo de la casa, sabe para qué calificas, para qué cualificas, para qué estás preparado, para qué estás entrenado, cuál es la clase de madera que tienes, y sabe en qué frente te puede colocar y en qué lugar no te puede colocar porque te pueden dañar. Esto se va a poner bueno aquí. Dije hace un momento que el lenguaje que nunca falla, o la palabra profética que nunca falla, es la palabra que tú tienes. Si alguien tiene Biblia, levántenla en alto, bien arriba, diga: esta palabra es la profecía más segura. Nadie la va a invalidar, nunca va a fallar, porque ella me revela el corazón de Dios. Jesús es el verbo. Atento ahora, nadie se me distraiga. Jesús es el verbo. Diga conmigo, el verbo. ¿Qué es verbo? Es la palabra en acción, ¿verdad? Es acción. Jesús es la palabra en acción. En otras palabras, valga la redundancia, la palabra que tú tienes, estás teniendo a Jesús. Y usted dice: ay, va, qué bueno. Llevo a Jesús, llevo a Jesús, llevo a Jesús. Algunos lo llevan como desodorante abajo del brazo. Usted no está llevando a Jesús aquí. La idea es que estas palabras se transfieran a tu espíritu, para decir: ahora tengo conexión con la vid verdadera y mis frutos van a ser los verdaderos también. Por eso Jesús es el verbo. Diga conmigo: Él es la palabra en acción. Mateo 17:5, anote. Mateo capítulo 17, verso 5. Hoy vine con una unción de maestro, y así que mejor que coja la cuerda en esta mañana. Es que uno cuando anda con profeta, profetiza, anda con maestro, enseña. Mateo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿A quién hay que oír? ¿Qué es lo que decía la voz del cielo? ¿A quién teníamos que oír? ¿A quién? Ahora, agarre la palabra y póngala en su oído. Diga: tengo que escuchar lo que dice el verbo, lo que dice la palabra en acción. No es solo escuchar, dice: a él oíd. No dice que lo escuches, dice: a él oíd. Hay diferencia entre escuchar y oír. Fundamentalmente mi esposa y mi hija son las que continuamente son las que me dicen: oí lo que se te dice, porque yo las escucho. Pero yo te lo dije, ¿cuándo? Porque a veces nos desconectamos, escuchamos, pero no oímos. Y el Señor está diciendo: a él oíd. Mire lo que dice Hebreos 1:1. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado de muchas maneras. Diga conmigo: Él habla de muchas maneras. Una vez más, dígalo, ¿eh?
Dice que ahora nos habla a través de ¿quién? ¿A través de quién? No. Habló a través de los profetas. Nos habla a través de ¿quién hoy? ¿De quién? De Jesús, el verbo. ¿Y quién es el verbo? La palabra en acción. O sea, que si yo quiero enterarme algo de lo que Dios quiere decirme hoy, ya está registrado en esta palabra, a través del verbo, a través de la palabra en acción. En otras palabras, lo que Dios dice no son solo palabras que se las lleva el viento, sino que cada palabra que Él está declarando, cada palabra que Dios ha hablado, es una palabra de autoridad espiritual. Cada dicho de Dios, cada lenguaje, cada palabra que llega a nuestra vida, esa palabra va a cambiar algo, va a transformar algo, va a provocar algo glorioso en el nombre del Señor. Por eso díganle al lado, si agarras una sola palabra será suficiente para que veas algo glorioso en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén por eso. Habló por los profetas y Samuel fue uno. Y hoy sigue hablando por el Hijo, que es la misma palabra. La base de mi fe está en su palabra. Para los que anotan, la base de mi fe está en su propia palabra, que a su vez es la que alimenta mi fe. Mi fe tiene un asiento que es en la misma palabra del Señor, pero por la misma palabra mi fe se alimenta, se hace fuerte. Si la palabra es Jesús y mi conexión es cuando creo esta palabra por la fe, entonces voy a repetir algo que dije el día jueves. La fe es lo que me... La fe es lo que me conecta al corazón de Dios. Parece una escalera que hay que ir subiendo, pero cuando la entiendes se te hace fácil, porque la fe que tiene su asiento en la palabra, palabra que alimenta mi fe. Mi fe no es natural, mi fe está alojada en mi espíritu. Por eso la fe nunca va a quedar en tu mente. La fe tiene que estar en tu corazón. ¿Para qué? Para que desde tu espíritu la palabra que es por la fe que viene a tu interior pueda tomar control de tus pensamientos, pueda tomar control de tus emociones, y no vivas descontrolado, descontrolada, sin saber qué hacer, encerrado en tus propios problemas, solamente viendo gigantes, muros, problemas, dificultades. Pero la fe, cuando comienza a crecer en tu interior, por más que hay muros, gigantes, problemas o dificultades, siempre verás la victoria, siempre verás la salida, siempre sabrás que de algún lado respiro y liberación viene de parte de nuestro Dios. Cuando por fe te conectes a esta palabra, comenzarás a oír y a entender todo lo que su corazón desea para ti. Cuando tú te conectas con esta palabra, la fe dentro de tu interior crece. La fe, si crece, quiere decir que crece la conexión. Si crece la conexión con Dios, cada vez que Dios te hable, vas a oírlo y entenderlo, qué es lo que quiere para tu vida. Recuerdo que hace algunos años atrás, cuando éramos más jóvenes de lo que somos ahora, mi esposa y yo, se nos hablaba mucho sobre esto. Y los predicadores que nos ministraban, los mentores, nos decían: pídele a Dios que te hable. Y nosotros nos volcamos al ayuno, a la oración, como jóvenes, adolescentes que éramos. Y ustedes tienen que hacer lo mismo, no es que era para nosotros, ustedes tienen que hacer lo mismo. Buscamos que Dios nos hablara: Señor, háblame, Señor, háblame. Pasamos noches enteras en las vigilias pidiéndole: Señor, háblanos, háblanos. Y de verdad nosotros queríamos oír una voz audible. Los que hemos tenido ese privilegio de oír la voz de Dios audiblemente es extraordinaria, es maravillosa.
pero no a todos les pasa de la misma manera. Hay un lenguaje de Dios que se manifiesta y es a través del Espíritu. Por eso la necesidad de hacer una conexión. Cuando Dios va a hablar directo al teléfono que está conectado en tu espíritu. Y esa conexión solo se puede hacer a través de la fe. Esto no es mental. Hay gente que quiere comunicarse con Dios mentalmente. Busca en tu ser interior. No funciona. Por eso el Señor dijo que la comunicación directa, el teléfono directo, es orar al Padre. Pastor, hay mucha gente que ora. Es verdad. Y nunca tiene resultados. Hacen largas oraciones, largos rezos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nunca resultados. Ave María, Madre de Dios, perdónanos nosotros pecadores. Y no hay resultado. Jesús dijo, si quieren orar, si quieren conectarse con el Padre, tienen que orar de esta manera, conectando su corazón de hijo al corazón del Padre. Porque si restablecemos esa conexión con Él, entenderemos correctamente qué es lo que quiere hablarnos, qué es lo que quiere decirnos y lo que Dios quiere decirnos en esta temporada. Dios no solo viene para decirte, Jairo, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal lo otro, bla, 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 bla. No, Dios no solamente viene a decirte lo malo que tú haces, porque hay creyentes que cuando vienen a la iglesia dicen, ya el pastor me va a dar un fuetazo, ya el pastor me va a dar un boche, ya el pastor viene con una palabra de palo. Es que a Dios no le interesa darte palo, aunque algunos lo necesitan. ¿Alguien dijo amén? ¿Cómo un pastor dice eso? Se me pusieron serio. Dígale al de lado, sin conexión. A ver, con una sonrisa para que se afloje el de al lado, porque le hablé de palo y se me puso serio. Diga, sin conexión, ¿qué no hay? ¿No hay qué? Comunicación. Si no estás conectado a la red celular, tu teléfono puede funcionar, ¿sí? 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 ¿Funciona? Pero si no está conectado, no puedes hacer llamadas, no te puedes conectar con el mundo. Mira al de al lado, dígale, tienes que estar conectado. Porque dígale, sin conexión no hay comunicación. Ahora, hay algunas palabras en psicología que yo podría utilizar en esta mañana, pero estamos buscando el tema de que hay distintos lenguajes que son utilizados para transferir o para comunicar cosas. Entre ellos está el lenguaje corporal. Ayúdenme si me falta algo, porque son varios. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal, los gestos o la seña. De hecho, hay un lenguaje en nuestras calles que nadie nos está gritando, dobla a la derecha, del semáforo. Hay distintas señales que son comunicación para nosotros. ¿Verdad que sí? Cuando un cartel dice prohibido pasar, no entre o golpee y espere que a ser atendido. Hay algunos que no leen. Abren la puerta y se mandaron. Porque no entendieron el lenguaje de los cartelitos. En mi casa funcionan los carteles, les digo. Cierren la puerta para que el perro no entre ni orine en las camas. Cada vez que se acaba el papel higiénico, pongan otro. Es feo sentarse al inodoro y después no tener con qué limpiarse. Hay distintos carteles en mi casa y funcionan. ¿Aló? El lenguaje de las palabras, el lenguaje de la música, el lenguaje del sonido, que es muy utilizado en esta temporada. Tanto imagen como sonido se utilizan para transferir
los mensajes subliminales. Si alguien tiene otro lenguaje, me gritan. Pero esos son algunos de los lenguajes que se utilizan y que son los que nuestro cerebro interpreta. Y nuestro cerebro lo interpreta, lo guarda, lo asimila y lo tiene encerrado allí. Que cada vez que nosotros lo necesitamos, nuestro cerebro interpreta ese cartelito, esa seña, esa forma en que se nos habla, entendemos o interpretamos lo que se nos quiere decir. ¿O nunca le dijo a alguien a usted, me entendiste lo que te quise decir, no? Porque algunos hablan en código. No me acuerdo una palabra que me dijo una vez la hermana Josefina, en clave, ¿en qué? Jerga. Y nunca nos olvidamos, porque desde chiquitos nos enseñaron a través inclusive del lenguaje, de la expresión, y entendemos. Por eso hoy no nos es difícil entender cuando un mimo, cuando alguien comienza a hacer gestos y a simular que hay una pared. No hay una pared, el tipo parece que está tocando la pared, no hay una pared, pero nosotros vemos la pared. Porque es un lenguaje corporal. Pero el Padre utiliza un mensaje que solo puede ser interpretado, no por tu cerebro, sino solo por tu espíritu. Esto es como un control remoto. Si yo le doy el control remoto de la televisión de mi casa, digo, lléveselo para que lo utilice, y su casa es de otra marca, por más que apriete. O sea, la palabra no puede ser interpretada por nuestro cerebro, solo por nuestro espíritu, porque solo nuestro espíritu tiene la capacidad de entender lo que Dios dice, porque como el espíritu está conectado con el Padre fue el que nos dio el espíritu, Él colocó el espíritu que tenemos, fue el que Él colocó en nuestra vida. Tenemos algo que es de Él, es parte de Él. Por eso cuando Dios habla a nuestro espíritu entendemos perfectamente qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela, qué es lo que Dios desea. Por eso no se nos hace difícil entender cuando Dios habla. Ok, dos textos importantes que quiero que veamos. San Juan 3:16. Y 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. San Juan 3:16 y 2 Timoteo 3:16. San Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo usted cree en alguien? Cuando ese alguien le hace una promesa. Cuando usted cree en alguien, cuando usted entiende que las palabras de esa persona son creíbles. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios, ¿para qué? Para darnos palo, para reventarnos la cabeza, para decir que no servimos para nada. ¿Para qué es la palabra? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para mucho más. O sea, que toda la palabra que sale de la boca del Señor es traída para algo. O sea, toda la semilla de Dios, toda la semilla de la palabra de Dios es para producir algo, un cambio, una transformación, una liberación, un mejoramiento, pero siempre una palabra del corazón de Dios tiene que provocar un cambio. ¿Aló?
Por eso te decía al comienzo, ¿es Dios el que te está hablando? ¿O solo lo estás escuchando? Porque toda palabra que Él habla produce cambio. O sea, es imposible que usted plante mañana una semilla de tomate y no salga tomate. Es imposible que plante semillas de aguacate y no salgan aguacates. Si en lo natural todo lo que plantas germina, crece, se desarrolla y da fruto, entonces cada palabra que Dios hable a tu corazón y a mi corazón tiene que producir algo. Si no, Dios no me habló, solo lo escuché. ¿Aló? Dígale al lado, solo una palabra. ¿Qué dice San Juan 3:16 que leímos en un momento? De tal manera amó Dios al mundo, ha dado su Hijo unigénito para que nadie se ¿qué? ¿Se qué? Otra palabra para perderse es extraviarse. Es para que nadie se extravíe, para que nadie coja por otra vía, para que nadie se equivoque el camino. De tal manera dio ¿a quién? ¿Y quién es Jesús? El verbo, la palabra, te envió la palabra. O sea, toda palabra que sale del corazón de Dios por amor a ti te la envía para que no te extravíes, para que no metas la pata, para que no te equivoques, para que no tengas errores, para que tengas victoria, para que vayas de gloria en gloria. Pero ¿qué decía Timoteo? Enteramente preparado. ¿Para qué? Para una buena obra. Porque toda la palabra que venga a tu vida, del ay, 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 por todos lados, es para mejorarte. Caminabas encorvado, todo achucharrado, pero Dios comienza con la palabra a sacudirte, después comienzas a caminar esbelto. Dígale al de al lado, sin palabra no hay conexión. Sin conexión será siempre el mismo cabezón, dígale. ¿Qué dice la bandera dominicana? San Juan 8:32. Señores, repitan esto, que hay una generación que no sabe que la bandera dominicana tiene un texto bíblico. ¿Aló? Repítanle a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, a la gente que vive, cada persona, díganles, recordar lo que dice la bandera, porque hay gente que quiere, hay una mafia que se mueve en lo espiritual y que se mueve en lo natural, para que en la bandera dominicana no aparezca más la Biblia, para que solamente aparezca un libro blanco abierto, y la gente no sabe que hay un texto bíblico que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay una mafia que se mueve, señores, para erradicar a Dios de dentro de nuestras sociedades. En Estados Unidos ya comenzaron a cercenar, ahora ni siquiera se puede hablar de la Navidad. No se ora ya desde la década del 70, no se ora más en las escuelas, no le puedes predicar abiertamente a alguien porque eso quiere decir que les quieres cambiar la religión. Esa mafia está entrando en este país porque como somos tan copiones de todo lo que pasa en otro lado, lo copiamos todo. En otro lado estornudan, se resfrían, nosotros que estornudamos. Dígale al de al lado, no te conformes a este siglo, dígale, no te conformes. Dice, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Así que la única verdad que conoces es la que te hace libre. Lo que conoces te hace libre. Si no lo conoces, vives atado. Vivo atado. Pero cuando conozco la verdad os hará libre. Entonces diga, la palabra de verdad. Sin conexión no hay restauración. Wow. En San Juan 10:27, para los que anotan, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más? Me siguen. Las ovejas oyen mi voz
y me siguen. Dígale al de al lado, ¿a quién estás siguiendo? Dígale, perdón, ¿a quién estás oyendo? Porque el tema es a quién oímos. Porque si Jesús es la puerta abierta, si todos juntos oímos la voz del pastor, todos vamos a ir para el mismo lado, señores. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, lo preocupante de este tiempo, para mí en lo personal, es ¿a quién estás oyendo? Alguien me dijo hace un tiempo atrás, me dijo, pastor, yo le pregunté, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Dónde te congregas? Pastor, yo soy de Jesús la puerta abierta. Pero no te veo. Ah, no, aunque no me veas, yo soy. Pero entonces no sos. Porque si no estás. Samuel solo escuchaba a Elí. Por eso su reacción, cada vez que Dios lo llamaba, ¿a quién corría? Al que estaba acostumbrado a escuchar. Su mente interpretaba, me está llamando Elí. De tanto que escuchaba a Elí, porque se crió en el templo, él entendía que era Elí que lo llamaba. Nadie lo llamaba con esa misma insistencia o esa misma autoridad. Pero su mente se había acostumbrado y reaccionaba. Si decimos que Dios nos llamó, ¿por qué seguimos reaccionando a lo que ya estamos acostumbrados? ¿Por qué no hacer un cambio? Dios nos dice cómo hacer las cosas. Dios nos habla de cómo alcanzar prosperidad. Dios habla de cómo alcanzar una vida en victoria completa. Pero nosotros solo nos movemos por lo acostumbrado. Pero como Dios es un Dios insistente, lo llama una vez, lo llama otra vez, hasta llegar un momento de quebrar lo acostumbrado. Dígale al lado, esa es la intención de Dios. De quebrar tu molde. De quebrar el molde que creó tu mente, dígale. Hermano, hermana, Dios quiere quebrar el molde que tiene tu mente y mi mente. Porque nosotros queremos que Dios haga inclusive las cosas según lo que yo matemáticamente tengo organizado. Dios va a hacer algo sobrenatural, fuera de serie, algo que te va a dejar a ti y a mí con la boca abierta, porque todo lo que Él hace, lo hace extraordinariamente. Diga conmigo, cuando Dios habla, todo se transforma. Lo leímos hace un rato en Hebreos, para prepararnos para toda buena obra. Y dijimos que cada vez que Dios habla es para provocar un cambio. Un cambio de estado, un cambio de posición, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de situación. El ejemplo está que cada vez que había un problema, Jesús hablaba y la cosa se resolvía. Estaba en una tormenta y lo llamaron al Señor porque los discípulos no podían controlar la tormenta. Se paró Jesús, declaró una palabra y llegó la bonanza. Vino un ciego al camino, le dijo, Señor, sáname, yo quiero recobrar la vista. Que el Señor dijo solamente una palabra: recibe conforme a tu fe. Conforme a tu fe, sé sano. Un centurión, alguien que no era del pueblo de Israel, un soldado romano, él le dijo, solamente di la palabra y mi criado será sano. Si llegamos a entender esto, entonces toda palabra que Él decrete va a provocar un cambio.
Dígale al de al lado, tú necesitas un profeta que te diga la palabra. Apunta hacia adelante y dígale al de al lado, el que está allá adelante ya es profeta. Dígale, no tienes que buscar otro, ya lo tienes allá adelante. ¿Alguien dijo amén? ¿Para qué fue ungido el Señor? ¿Alguno sabe? Él lo afirmó, lo reafirmó. Lo decía Isaías cuando se paró para hablar su primer mensaje, se levantó y dijo, yo he venido, ¿para qué? Si eso es todo lo que iba a hacer, pero en realidad, ¿qué es todo ese conjunto de cosas que ustedes dicen? Porque Él lo dijo. ¿Qué son? Evangelio. ¿No dijo Él, he venido a traerles buenas? En otras palabras, traducido en buen dominicano, eso es buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias, Jesús? Ahora sí, la liberación para el cautivo, la sanidad para aquel que está enfermo, la restauración para el quebrantado de corazón. Diga, buenas noticias. ¿Y qué son las buenas noticias? Palabras. Jesús dijo, vine para darle la última noticia. Jesús vino y dijo, yo soy el atalaya de esta temporada. Por eso tú tienes y yo tengo que tener conexión con el Padre, porque Dios quiere que te vuelvas un atalaya, no que vendas el atalaya. Y sí, porque algunos van a decir, el pastor dijo que hay que vender el atalaya, y van a salir a buscar a los testigos de Jehová. No le hagas claro el negocio a ellos. Lo que quiero decirte es que seas un atalaya. ¿Quién era un atalaya, pastor? Un atalaya era el que estaba colocado en una torre alta y era el que vigilaba cuando venía alguien de lejos, bueno, amigo, enemigo. Era el que alertaba, viene alguien por el camino, tiene unas tenis topper, ya no hay más topper, tiene unas Adidas. Era el tipo que tenía mejor visión desde la altura. Dice, yo no veo a nadie en el camino. Sí, porque estás abajo, pero yo estoy arriba. Dígale al lado, para eso te llamaron, para estar arriba y no estar abajo. Ay, agarraste esa. Te llamaron para estar arriba y no estar abajo. Te llamaron para estar arriba y no ser de los de abajo, para tener mejor visión, mejor conexión con todo lo que pasa alrededor. La estoy aguantando. Si cada vez que Dios habla, si cada vez que Él dice algo, sucede algo, ¿a quién realmente estamos oyendo? ¿Por qué sigue con la misma historia? ¿Por qué seguimos con las mismas cargas? Con los mismos conflictos, con los mismos descontroles. Dígale al de al lado, ¿quién te está hablando? Todo lo que Él nos dice no es para que recibamos información, porque nuestro cerebro lo único que quiere es información. Todo lo que Él nos dice es para una sola cosa: creerlo. El Señor le dijo a Marta y a María, si puedes creer, si te puedes conectar con el corazón del Padre, entonces verás su gloria. Wow. ¿Sabes algo?
La fe es algo que viene. La fe es algo que viene cuando oyes. Cuando lo oyes a Él una y otra vez. Una y otra vez. Cuando no sabes cómo resolver ese problema y solo te manda una canción, solo te manda una palabra de la persona que menos imaginas, de la persona que ni siquiera tal vez es creyente, te envía una palabra, es un email, es un mensaje de texto apenas, pero cada vez que te repite algo, allá adentro se fortalece tu fe. Y te das cuenta, estás entendiendo el lenguaje de lo que Él quiere decirte. Que aunque estoy en problema, comienzas a confesar, estoy en problema, pero Él me dijo que lo voy a superar. Me mandó ese mensaje, me mandó esa canción que me dijo que tengo que tener calma en medio de la tormenta, tengo que alabarlo a pesar de las dificultades. Si Él me está pidiendo algo que para mi mente es ilógico, es porque si yo creo en lo que Él está diciendo, quiere decir que mi situación, por creer en lo que está diciendo, va a cambiar en el nombre del Señor. Wow. La fe viene por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Y sabes, la fe es la seguridad de lo que estás esperando. Y si lo esperas es que ya lo crees. Y si lo crees es porque viene, porque ya lo oíste de Él. Si oíste que Él dijo algo y lo crees, lo esperas con tranquilidad. Él dijo que viene, pero está tardando, no importa. Pero si complicó, no importa. Él lo dijo. Él viene. Porque es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe. La fe, lo que ha producido hacia tu libertad. Por la fe extiende tus alas. El poder de la fe mueve montañas. Eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento, porque no admite duda y no cruza los brazos. La fe esa es la fe. La fe es la seguridad de lo que oíste. Y si lo oíste, es porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Qué interesante. Y eso pasa mucho en nuestras congregaciones. Nos pasa a casi todos nosotros. Cada vez que Dios llamaba a Samuel, ¿a dónde corría? A donde el profeta, a donde el sacerdote Elí. Yo no digo que estaba mal lo que hacía, pero escuche esto. ¿No pasa lo mismo hoy? Que hay muchos creyentes que oyen que se los está llamando a una tarea y corren para otro lado. Dios les habla en una dirección y ellos se van para otro lado. Es lo que hacía Samuel. Cada vez que Dios lo llamaba, iba hacia el lado incorrecto, hasta que Elí le dijo: oye, ¿es Dios el que te está llamando?
Cuando él entendió que era Dios que le estaba hablando, cuando le vuelve a llamar, no corre en cualquier dirección. ¿Aló? ¿Por qué tienes que buscar una segunda opinión después que tu profeta te dice qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué necesitas consultar a la hermana de la otra iglesia que es amiga tuya, que siempre tiene contacto? ¿Por qué tienes que hablar con ese hombre, con esa mujer que tiene otro tipo de semilla, que ni siquiera es hijo de Dios? ¿Por qué estás consultando una segunda opción a alguien que tal vez sin darte cuenta está metido en la brujería, en la hechicería, o es un adúltero o un fornicario? ¿Por qué consultas una segunda opción si ya Dios dijo qué es lo que tiene que hacer? No corra para otro lado. Diga menos ay, pero diga algo. Porque cada vez que Dios te habla a ti, siempre terminas en otro lado? ¿Por qué cuando Dios te dice cuál es tu destino, como le dijo a Jonás, tu destino es llegar a Nínive? Y él dijo, sí. ¿Me entendiste? Sí, te entendí. Pero sacó el pasaje para Tarsis. Mira al de al lado, mírelo bien y dígale, no seas Jonás. ¿Aló? Estamos en familia y déjeme decirle algo, es de cabezón el que te digan cómo hacer las cosas y después la hace uno a su manera. Mire que yo he visto gente, y he tenido gente a mi alrededor. Sí, lo entiendo. ¿Cómo es? Sí, explíqueme otra vez. Sí, y va y lo hacen al revés. ¿Nunca se encontró con personas así? ¿Encontró mucha gente de ese tipo? Diga, oh, que uno le dice cómo tiene que hacer las cosas y lo hace al revés. Lo hacen tipo Frank Sinatra. A mi manera. Sonría conmigo, porque me mira así con cara de asustado, así cuando termina, pastor. ¿Por qué solo te estás dejando guiar por tus instintos? Porque dice, fue papá Dios el que me habló, y al otro día te das cuenta que no fue papá Dios. De eso hay mucho en nuestra nación. Todos los días lo encontramos por montones. ¿Sabía, hermano? Papá Dios me dijo que ese es el hombre de mi vida. Fue papá Dios que me lo dijo, y el hombre es casado. Yo encontré mucho por estos lados. Yo pensé que solamente estaban en Buenos Aires. Aquí hay mucho. El Señor me dijo que me tiene que sembrar esa chipeta. A mí no me dijo nada. Pero qué lindo poloché, justo que le estaba pidiendo al Señor. Manipuladores. Ladrones encubiertos. Vestido de evangélico, varón. ¿Por quién te estás dejando guiar? ¿Quién es el que guía tu vida? ¿Quién es el que manejas tu vida después de esta luz de la palabra? Puedes levantarte y decir lo que dijo David en el Salmo 23, Él es mi pastor. Si es tu pastor, quiere decir que tienes conexión con Él, lo sigues a Él,
lo escuchas a Él. Y si lo escuchas a Él, entonces nada te va a faltar. En lugares de delicados pastos te hará pastorear, junto a aguas de reposo. La bendición estará permanentemente. Vivirás una vida emocionante de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces podrás decir, el Salmo 23 no es solo un rezo, el Salmo 23 es mi estilo de vida, porque yo estoy conectado a la voz, al corazón, a la vida del Padre. Cierra tus ojos. ¿Por qué aún estás fuera del propósito cuando Él ya lo marcó? ¿Por qué? Dímelo. ¿Por qué estás fuera del propósito cuando Él ya dijo cuál es tu norte? Porque sigue dando vueltas al mismo desierto, con las mismas, perdone la expresión, con las mismas estupideces que te dejan fuera del plan de Dios, muchacho. Porque cualquier voz guía tu vida. ¿Será porque no lo hiciste a Él, tu pastor? ¿Será porque no te conectaste al corazón del pastor? Si tu mente está agitada, si cualquier cosa te descontrola, si has perdido la fe, si no lo entiendes, solo queda un paso por dar: rendirlo todo, restablecer conexión con el corazón de Dios y dejar que te guíe su voz. Cuando entiendes su lenguaje, cada palabra generará una imagen desde tu mismo espíritu, y esa imagen será lo que se va a manifestar. Esa imagen está diciendo lo que viene en camino, lo que se va a manifestar. ¿Sabes? Samuel nació para ser el portavoz del sacerdote Elí. Eso es lo que él creía. Pero Samuel no nació para eso, nació para ser un profeta de Dios. Son los que oyen la voz de Dios y la retransmiten. Por eso hoy vine a decirte el mensaje. Este solamente era el preámbulo. El mensaje es: tú eres su profeta. Todos cierren sus ojos. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodea, tómame. Tómame, cerca quiero estar, y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.
¿Podrás decirle en esta mañana? Decirle a Él: yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de ti en mí. Oh, prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Breve con tu amor rodéame, tómame, sí, voy a esperar nuevas fuerzas yo